Como usted sabe, se inicia como cada año en Davos la 56, en este caso ya la 56 reunión anual de este foro mundial. Va del 19 al 23 de enero bajo el lema El espíritu del diálogo, con el objetivo de facilitar pues un espacio de encuentro para líderes globales frente a los principales desafíos geopolíticos, tecnológicos, sociales. Se espera la presencia de 3,000 participantes de más de 130 países, pero bueno, pues el foco de atención es el discurso que acaba de ofrecer el hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero también muy importante y muy interesante, la plática y el mensaje que envió el premier de Canadá o primer ministro de Canadá. Es un honor y una gran oportunidad platicar con la doctora Beata Wojna. Ella fue embajadora de Polonia en México y ahora es profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Embajadora, me da muchísimo gusto saludarla, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo estás, Oscar Mario? Un gusto saludarte igualmente desde aquí, Davos. Además con perfecto español, eso sí nos facilita todo. Oiga, embajadora, a ver, cuéntenos dos discursos muy interesantes, muy importantes que resaltan los medios el día de hoy. Primero el del premier canadiense y luego el de Donald Trump. Eh, ¿Cómo quisiera usted pues dar un pequeño resumen para nuestro auditorio? Adelante. Mira, pues efectivamente dos discursos importantes. Obviamente el de hoy del presidente Trump fue mucho más de más peso y con más expectativa que el de ayer de Mark Carney. Pero si quieres, empezamos con Mark Carney, porque efectivamente fue un discurso muy importante en ese sentido. Mark Carney hizo un análisis, yo diría, muy realista, muy crudo de las relaciones internacionales. Dijo claramente que debemos de dejarnos de engañar, o sea, ya no más mentiras y reconocer que el sistema internacional cambió de manera dramática, es una ruptura, no una transición suave, y en eso hay que ajustarse básicamente, como países, como potencias medias como Canadá, tienen que ajustarse a esa realidad de forma rápida, y él incluso reconoció que en 6 meses firmó 12 acuerdos comerciales y de seguridad con diferentes países, fortaleciendo sus relaciones de Canadá con países nórdicos, con la Unión Europea, pero también abriéndose a acuerdos con Canadá y con países de Medio Oriente. Entonces, en ese sentido, fue un discurso desafiante hacia Donald Trump y un discurso en el cual él dijo que los países no deben pelearse por los favores de las grandes potencias, sino unirse construyendo, podríamos decir, unas realidades nuevas, distintas, porque si no, pues van a quedar básicamente sometidas a esas grandes potencias, entre las cuales obviamente están Estados Unidos. Lo que a mí me llamó muchísima atención en ese discurso de McCartney fue que él no mencionó TEMEC. Yo lo subrayo en los comentarios que estoy haciendo, porque la verdad es que el TEMEC es una realidad de América del Norte en cuestionamiento, justamente a raíz de la llegada de Trump nuevamente a la presidencia, y que Mark Carney no lo menciona en su discurso en Davos es, yo diría, pues muy relevante en ese contexto de que Canadá apuesta por la diversificación, relaciones con otros países para, pues básicamente, disminuir su dependencia económica y de seguridad con los Estados Unidos. Entonces, eso fue el discurso de Mark Carney, que después lo retomó de alguna forma el presidente Trump, diciendo incluso hoy en el escenario de que Mark Carney, pues sí, la verdad es que fue bastante desafiante y para la próxima debería tener en cuenta de que no debe comportarse así, digamos, con este tono tan desafiante y con esas ideas tan desafiantes. Ahora bien, obviamente todos esperaban con gran atención el discurso del presidente Trump. 3,000 personas entraron en la sala del Congress Center del Foro Económico Mundial aquí en Davos. Hubo una gran expectativa y el discurso que iba a durar 45 minutos, de hecho duró 1 hora y media. O sea, Trump sí nos hizo, podríamos decir,
repasar todos los temas de su agenda, tanto interna estadounidense como agenda internacional. Y en ese contexto, pues varios asuntos resaltó. Entre ellos, uno de los más relevantes es el tema de Groenlandia. En su discurso dijo claramente de que él sí quiere que Groenlandia forme parte de los Estados Unidos. Descartó la posibilidad de una acción militar en Groenlandia, pero dijo que quiere negociaciones inmediatas para adquirir Groenlandia, lo cual pues obviamente generó, podríamos decir, un silencio así como que bastante preocupante en la sala entre los participantes, los que pues escuchamos el discurso del presidente Trump. Habló también de temas económicos, cómo están creciendo los Estados Unidos, temas de inversiones, temas de inteligencia artificial, temas de energía, y bueno, muchas anécdotas o podríamos decir incluso humillaciones hacia diferentes líderes, hacia diferentes partes del mundo. Pues Europa sí recibió aquí bastantes golpes. También el presidente Macron, también, bueno, anterior presidenta del gobierno de Suiza. Y en fin, China también fue mencionada de alguna manera en ese contexto. Así que yo diría que un discurso con mucha relevancia que marca sin ninguna duda el inicio del segundo año de la presidencia de Trump. Un año que pues vamos a ver seguramente con mucha convulsión. Coincide este año también con 250 aniversario de independencia de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues seguramente Trump va a intentar marcar la agenda del mundo, también presidiendo el G20, cuya reunión se celebrará en Miami en otoño de este año. No, y no olvidemos, obviamente, la Copa, ¿no? La Copa de fútbol que unirá o dividirá, vamos a ver, a Estados Unidos, Canadá y México. Embajador, a ver, dice Donald Trump, por cuestión de seguridad, Estados Unidos debe de, estoy utilizando un término, apropiarse, ¿no? Para no Sí, hablar de ninguna invasión a través de los militares de Groenlandia. Y él dice, pues hay que estar pendientes porque si no, nos van a ganar China y Rusia, ¿no? Con ese pretexto, ¿no? sí, es la argumentación que ha estado usando también en ese discurso que dio en Davos. Es por temas de seguridad nacional que Estados Unidos, que Trump considera que Groenlandia debe formar parte de los Estados Unidos. Planteó también que si tienen Groenlandia pueden desarrollar ahí también todo un sistema de defensa antimisil, antiaérea que protegerá a Estados Unidos, protegerá a Groenlandia, protegerá también a Canadá, que es este famoso Golden Dome o el domo de oro que están pensando realizar. Y él insistió, es por temas de seguridad, porque efectivamente la presencia de China, la presencia de Rusia por ahí pues existe y los daneses como, digamos, país que tiene soberanía sobre este territorio no tienen capacidad de garantizarle la defensa en Groenlandia. Y Groenlandia es tema de como está muy cerca de Estados Unidos, pues por esta razón es un territorio esencial para la seguridad nacional. Trump descartó que la motivación sea por temas de minerales de tierras raras. Él dijo que sí hay minerales ahí de tierras raras muy importantes, pero la verdad es que habría que cavar ahí mucho y invertir mucho en tecnología para que se pudiera aprovecharlos. Él insistió en que se trata de temas de seguridad y además dijo que ese tema no debe dividir a la Alianza Atlántica, a la OTAN, no debe romper a la OTAN, más bien debe reforzar a la Alianza Atlántica. Y eso es un argumento que la verdad es que obviamente los países europeos no coinciden con ese argumento. Dinamarca es parte de la OTAN, entonces cualquier acción militar contra Groenlandia pues sería acción militar contra un país de la OTAN y provocaría ruptura seguramente de esa organización. Pero entonces, si no es a través de la fuerza militar, embajadora, ¿cuáles son cuál es la alternativa que está planteando, o al parecer no lo dijo muy claro el presidente Trump para quedarse con Groenlandia? Además, pues muy importante lo que usted dice, la OTAN que aglutina pues este club, ¿no? Militar de la mayoría de los países de Europa, pues está muy pendiente y no está de acuerdo. Entonces,
cuál es la estrategia de Donald Trump. Dice, no, no vamos a ver una invasión, no vamos a utilizar las tropas norteamericanas, pero nos vamos a quedar con Groenlandia. ¿Cómo se quedan entonces con Groenlandia? Mira, Trump dijo, quiero, de forma así muy imperativa, quiero negociación inmediata para adquirir Groenlandia. Lo dijo así textualmente en el foro. Entonces, yo me imagino que van a seguir con, podríamos decir, negociaciones, acercamientos diplomáticos y presiones muy fuertes. ¿Qué pasa si eso no da resultados que espera Trump? Pues la verdad es que yo diría nada es descartable, a pesar de que en ese momento Trump dijo que excluyen la posibilidad de una intervención militar. Yo creo que eso no se puede excluir, básicamente. Se hablaba de que en un punto medio eh, eh, podrían pues negociar con Dinamarca la instalación de bases militares en Groenlandia, que es una forma pues indirecta de estar muy presentes. Sí, la verdad es que ya hay una base militar de Estados Unidos en Groenlandia, hay posibilidades de ampliarla y el gobierno danés ha estado pues básicamente negociando durante ese tiempo de que sí, o sea, pueden darles facilidades que quieran a Estados Unidos. Pero también en ese discurso Trump dijo, no me interesa que me renten Groenlandia, quiero tenerla como parte de Estados Unidos. Sí. Entonces, la verdad es que vamos a ver qué pasa con todo eso porque es una crisis más grave que estamos viendo y viviendo en las relaciones de Estados Unidos con Europa. O sea, no ha habido una situación así de esa naturaleza, yo diría, en la historia de la Alianza Atlántica. Bueno, porque ahí, si quiere por la fuerza del señor Donald Trump, si mañana se levanta con el pie izquierdo y dice, no, vamos a invadir Groenlandia, pues muy probablemente ni China ni Rusia se queden con los brazos cruzados y eso podría desatar un conflicto muy delicado a nivel internacional, ¿no? Mira, China y Rusia yo creo que sí se podrían quedar con con los brazos cruzados. Ah, ok. ¿Por qué? Porque básicamente eso generaría la ruptura en la Alianza Atlántica. Entonces, a ellos sí les interesa esto. Y es como de acuerdo con la política de la idea de zonas de influencia. Entonces, en ese contexto, yo creo que sí, eh, podrían no hacer nada al respecto. O sea, debilitaría a la OTAN. Sí, debería traer fundamentalmente a la Alianza Atlántica. Así es, así es. Oiga, embajadora, bueno, pues ahí está el tema de Groenlandia, a ver cómo amanece el señor Trump los próximos días y qué se le ocurre. Pero también muy importante, pasamos al tema de Ucrania. ¿Mencionó algo de Ucrania? Muy poco realmente, que iba a haber una reunión hoy con el presidente Zelensky y que están trabajando para tener la paz, ¿no? Pues eso y nada es lo mismo, ¿no? Pues ya llevan así más de Sí, 3 años, ¿no? sí, Sí. así es, así es. O sea, pero no hubo digamos, mucho comentario sobre el tema de Ucrania. Más bien el tema de Groenlandia predominó Sí. en ese contexto. Embajadora, Venezuela y Cuba, ¿lo tocó? Venezuela solo en el contexto de este tema energético. Dijo que sí, Estados Unidos tienen unas capacidades energéticas ahora mucho más grandes, gracias precisamente, entre otras cosas, al tema de Venezuela. Y la verdad es que sí hizo una especie de agradecimiento al actual gobierno de Venezuela porque ha estado realizando acciones de acuerdo con lo que desea, espera Estados Unidos, lo cual pues la verdad es que no es buena noticia si lo analizamos desde el punto de vista de las posibilidades de transición pues política en Venezuela más rápida de lo que pues se espera, ¿no? Cuba no fue el tema básicamente mencionado. Entonces, básicamente se sentó en Groenlandia, aprovechando que están en Europa, que Así están es. presentes todos los países que están aglutinados en este club militar que es la OTAN, pero muy importante, la posición que guarda su país, Polonia, pues por esa situación tan delicada que tiene con Rusia. ¿Polonia juega un papel muy importante en esto o no, embajadora? Mire, está presente el presidente de Polonia en el foro de Davos. De hecho, se reunió también hace poquito con el presidente Trump. Y en general, pues a Polonia le importa mucho el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces es ahí donde se centra la atención y que perviva la Alianza Atlántica y obviamente que los Estados Unidos sigan apoyando a los países de Europa Central y Oriental, ¿no? Entonces, aquí no hay soluciones fáciles. Ha habido un panel muy interesante sobre si Europa puede defenderse con la participación justo del presidente de Polonia, del jefe de la OTAN, de
también del primer ministro de los Países Bajos, y en ese contexto pues han estado discutiendo sobre pues las posibilidades de la defensa autónoma europea, que para eso aún falta un poco, porque es cierto que los Estados Unidos aquí proporcionan pues grandes capacidades militares y capacidad de disuasión frente a pues Rusia u otros posibles países que podrían atacar a los países Bueno, europeos. la arma predilecta del señor Trump, si no es la fuerza militar, es la imposición de aranceles. ¿Qué dijo sobre eso, eh? Mire, aranceles era un tema que más bien sí apareció en el contexto de que es una política exitosa para Estados Unidos, que le permite obviamente recabar más ingresos, tener más ingresos, pero también mejorar la posición económica, comercial de Estados Unidos. Por ahí un tema bastante interesante mencionó cómo fue la negociación arancelaria justamente con Suiza, un país que podríamos decir pues debe tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero sí, el año pasado fue un año un poco tenso, eh, y de hecho Estados Unidos impusieron aranceles de 30 y tanto por ciento a Suiza, eh, y Trump, así como de manera un tanto anecdótica, pues estaba comentando que la jefa del gobierno de Suiza el año pasado le llamó varias veces diciendo que Suiza es un país pequeño, etcétera, etcétera, y que no debería imponer aranceles, pero al final, pues, con Trump habló el jefe de Rolex y al final como decidieron bajar esas aranceles. Entonces, así es como se hace la política arancelaria a veces, ¿no? Que ahora ya regresaron a un buen ritmo de las relaciones bilaterales entre Suiza y Estados Unidos. Pero sí, aranceles es un instrumento que seguirá presente en la política de Trump y que él usará pues en caso de que las cosas en otros ámbitos vayan mal. No siempre yo creo que va a haber esta amenaza y lo vemos en el contexto también de Groenlandia. Es que, bueno, con Trump es impredecible, pero sus amenazas muchas veces se cumplen y se antoja muy difícil que finalmente se retracte y deje en paz a Groenlandia. Entonces, usted como internacionalista y ex embajadora de Polonia en México, eh, ¿cuál sería su predicción? Mira, hay varios escenarios posibles. Yo creo que en este momento va a haber un intento de buscar una solución diplomática, facilitando, ofreciendo unas mejores, podríamos decir, posibilidades de presencia de Estados Unidos en Groenlandia. Vamos a ver si realmente eso va a satisfacer al presidente Trump o no. En ese contexto también hay que tomar en cuenta, podríamos decir, las presiones internas de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí, pues los políticos estadounidenses, los republicanos, tampoco están así como que por una guerra en Groenlandia para tener ese territorio. O sea, sí podrían aceptar, obviamente, negociaciones diplomáticas y solución diplomática, pero si no se logra, dudo mucho que van a apoyar una guerra o una invasión en Groenlandia. Así que, Sí. pero la verdad es que el escenario es bastante incierto en ese contexto. Algunos analistas recientemente dicen, bueno, quizá un punto intermedio sería declarar a Dinamarca como un estado libre asociado tipo Puerto Rico. ¿Existe la posibilidad? No, 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 yo creo que no, eso, bueno, no, no, Dinamarca no creo, pues, o sea, Dinamarca es un país que está en el contexto europeo, o sea, en el continente europeo, y Groenlandia es un territorio que sí, efectivamente está en hemisferio occidental, cerca de Estados Unidos, o sea, sí podría aplicar eso a Groenlandia, pero a Dinamarca como país, no. Para Dinamarca eso significaría No, que perdón, me pierde. equivoqué. Dije Ah, Dinamarca, sí, no, Groenlandia. sí, Groenlandia, sí, sí, disculpen, sí. sí. Eso, eso sí, podría ocurrir, podría ser un escenario, sí, sí, sí. Entonces, por ahí puede ir todo, ¿verdad? Decirle, bueno, pues vamos a hacer el Puerto Rico del Polo Norte, ¿no? Bueno, el tema es que tienen que aceptar los groenlandeses y tienen que aceptar los daneses, y ahí las declaraciones son muy claras que no están de acuerdo con, digamos, tener este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, entonces, oiga, ¿Trump ya se regresa o se queda un día Se ahí? queda el miércoles y jueves, va a tener varias reuniones con jefes de Estado, de gobierno, con empresarios. Entonces sí tiene 2 días para estar aquí en Davos, y yo creo que los va a aprovechar para ese tipo, digamos, de actividades. Hay una casa de Estados Unidos también muy vistosa, muy grande, aquí en Davos, en la calle Promenade.
y bueno, están celebrando su 250 aniversario, básicamente. Entonces, pues, a ver, para resumir al auditorio, I'm trying to guess, ¿no? Exclusivamente haciendo una predicción. Muy probablemente el presidente Trump diciendo, al menos en este discurso, habiendo afirmado que no piensa utilizar la fuerza militar para hacerse de Groenlandia, se abre esta posibilidad de un Estado libre, Groenlandia, un Estado libre asociado a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que aún falta para esa solución. De Ok. momento, pues vamos a ver, digamos, cómo en relaciones diplomáticas Dinamarca y Estados Unidos, si se logra alguna solución en la cual Groenlandia permanecería en el contexto de Dinamarca. Si no es así, pues vamos a ver Estado Libre Asociado o vamos a ver quizás incluso una intervención militar. O sea, hay como 3 o 4 escenarios. De esos, yo diría, en esos momentos el que se va a trabajar es el diplomático. Bueno, pues por lo pronto el señor Trump está elevando de manera muy importante el precio del oro, ¿no? Por toda esta incertidumbre. Eso sí, sin duda, sin duda. El precio de oro y, digamos, la verdad es que aquí en Europa sí hay una tensión fuertísima respecto de lo que puede pasar, digamos, los próximos meses. Bien, doctora Beasta Bogna, embajadora y profesora de Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, ha sido un verdadero placer y un honor platicar con usted por su preparación, por sus argumentos tan sólidos y bueno, porque sabemos que conoce muy bien a México y el contexto internacional. Yo le aprecio muchísimo su tiempo para con este espacio, embajadora. Muchísimas gracias y cuídense mucho ahí en México y hasta luego. Con mucho Muchas gusto. gracias, muchas gracias. La doctora Besta Bogna, embajadora, profesora del Instituto del Tecnológico de Monterrey, Campo Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Vamos a marcar otra pausa y estamos de regreso.